Buenas tardes, mi nombre es Ramón Javier Paulino, estudiante de Derecho de la Universidad para Adultos UAPA. En esta ocasión vengo a responder varias preguntas, específicamente en la asignatura Derecho Penales. La primera, ¿puede una costumbre local prevalecer sobre una ley penal formal? No. La costumbre no puede prevalecer sobre la ley penal en virtud del principio de la legalidad penal. En materia penal, la única fuente creadora de delito y pena es la ley en sentido escrito, reserva de ley. Sin embargo, la costumbre no es irrelevante. 2. ¿Existe un conflicto entre la ley penal y la protección constitucional de las tradiciones culturales? Sí. Existe una tensión, conflicto normativo aparente. Por un lado está el poder del Estado de velar por la seguridad pública, fundamentado en la Ley 248-26. Por otro lado, la protección de la identidad cultural, que suele tener respaldo constitucional, derecho a la cultura y libertad de expresión cultural. La Constitución en la mayoría de los sistemas protege las manifestaciones culturales, pero no se las blinda en absolutamente. ¿Cuál es el valor real de la jurisprudencia frente a una solución en este caso? La jurisprudencia es fundamental como criterio interpretativo y unificador, dado que la ley es nueva del año 2026 y no contempla explícitamente esta excepción cultural. Los tribunales superiores, Corte de Apelaciones, Suprema de Corte de Justicia o tribunales constitucionales juegan un papel clave. 4. ¿Puede el juez aplicar principios generales para limitar el alcance de la ley? Sí, absolutamente. El juez no es aplicador mecánico de la ley, está obligado a interpretar la ley penal conforme a la Constitución. Puede y debe aplicar principios generales del derecho, como el de proporcionalidad. Es la prisión la medida adecuada para una tradición de 80 años sin incidente. ¿Es posible considerar que este caso se vulnere el principio de mínima intervención? Sí, es altamente probable que si el principio de mínima intervención, última ratio, implica que el derecho penal solo debe utilizarse para proteger los bienes jurídicos más importantes frente a los ataques más graves. Y solo cuando otras ramas del derecho administrativo, civil, son insuficientes. Aplicar una pena de prisión de hasta un año a un líder comunitario de 62 años por mantener una tradición tolerada durante 80 años resulta, en principio, desproporcionado y vulnera este principio. La respuesta debería ser administrativa, multa, decomiso o educativa no penal. Debe aplicarse la ley penal aunque la conducta tenga arraigo cultural. La ley penal debe aplicarse, pero su consecuencia no tiene que ser necesariamente en una condena o prisión. La aplicación de la ley no es sinónimo de punición, sea en este caso. El juez podría aplicar un error de prohibición culturalmente condicionado si José y la comunidad actuaron en la creencia legítima de que su tradición era lícita por su arraigo y la tolerancia histórica. Podría estar en centro de responsabilidad, error invencible o castigado con pena atenuada, error vencible. En conclusión, el conflicto analizado pone en manifiesto una de las cuestiones más delicadas del derecho en la actualidad, el punto de encuentro y a menudo de choque entre el carácter general y abstracto de la norma penal y las manifestaciones culturales correctas que identifican una comunidad. Lo ocurrido en la terrena no representa una hipótesis alejada de la realidad, sino muestra una situación que frecuentemente enfrentan los aplicadores del derecho en sociedades culturalmente diversas. A lo largo del análisis ha quedado claro que aunque el principio de la legalidad exige el cumplimiento de la ley, esta no puede interpretarse ni aplicarse sin considerar el contrato cuando se trata de una costumbre que ha perdurado por más de 80 años en la anuencia de las propias autoridades. En tales circunstancias, el juez deja de ser simple aplicador de la norma para asumir la función de anormalizar valores y derechos de rangos constitucionales. Hasta aquí mi participación. Muchas gracias.